Bienvenidos a la tercera unidad, en la que empezamos con el primer tema relacionado a los conceptos de volatilidad. La volatilidad es bastante empleada en la gestión de riesgos financieros. Esta volatilidad se representa como la desviación estándar del retorno compuesto continuo de esa variable. Pero primero que nada, tenemos que calcular ese retorno. Este retorno compuesto continuo lo calculamos de esta forma. El logaritmo natural entre S sub i sobre S sub i menos 1, que son los precios del activo en el momento i y en el momento i menos 1. De esta forma calculamos el retorno compuesto continuo de esta variable. Y la volatilidad no es otra cosa que la desviación estándar de este retorno. Si suponemos que los retornos diarios son independientes con el mismo nivel de variación, la volatilidad diaria se puede extender a lo largo de n días. A esto se le conoce como la regla de la raíz cuadrada del tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Si la volatilidad diaria es de 1.5%, podemos calcular la volatilidad de 10 días de la siguiente forma, tomando el 1.5%, que es la volatilidad diaria, y multiplicándolo por la raíz cuadrada de 10. De esta forma transformamos una volatilidad diaria en una volatilidad de 10 días. Otra de las métricas de volatilidad, de la medida de volatilidad, es la volatilidad implícita. Esta volatilidad implícita es la volatilidad implícita de una opción, de un instrumento derivado, que se calcula a partir de un modelo de valorización llamado el modelo de Black-Scholes-Merton. Pero ¿cómo en términos simples nace esta volatilidad implícita? Esta volatilidad implícita, como su nombre lo dice, es la volatilidad que resulta de la comparación entre el valor, la valorización de mercado versus el valor del modelo. La volatilidad que resulta de esta igualdad es la volatilidad implícita. Una de las volatilidades implícitas más conocidas es el VIX, que resulta de la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice S&P 500. Veamos ahora los esquemas de ponderación. Tomando como ejemplo este cuadro, donde se resumen los precios de las acciones desde el día 0 hasta el día 20, es decir, vamos a tener 21 precios de acciones, podemos calcular estos retornos diarios como el logaritmo natural entre S sub i sobre S sub i menos 1. De esta forma vamos a tener 20 retornos diarios. Ahora, podemos calcular el retorno medio de los retornos individuales de esta siguiente forma. Como la sumatoria de todos estos retornos, n menos 1, desde i igual a 1 hasta m, todo ello dividido entre m. De esta forma, asumamos que nos interesa estimar la volatilidad para el día 21, utilizando las 20 observaciones en la SUSUI, es decir, los 20 retornos diarios. De este modo tenemos que n es igual a 21, son los 21 precios de acciones, m va a ser igual a 20, son los 20 retornos diarios, y empleando esto en la fórmula, vamos a tener que este retorno medio para el día 21 va a ser igual a 0.00074. Si suponemos que el retorno medio es 0, vamos a poder obtener lo que se conoce como el estimador de máxima verosimilitud de la varianza, que se calcula de esta forma. Ahora, este enfoque naturalmente pondera cada observación por igual, pero si el objetivo es estimar el nivel actual de volatilidad, nos puede hacer más sentido que queramos ponderar más fuertemente los datos recientes que los datos antiguos. Esto lo podemos representar a través de este esquema, donde alfa es el factor de ponderación, es el peso sobre el retorno i días atrás. De esta forma podemos tener alfas que ponderan mucho más para las observaciones recientes que alfas que ponderan mucho menos para las observaciones antiguas. El modelo EUMA es uno de los modelos de volatilidad más empleados en la gestión de riesgos financieros. El modelo EUMA es el modelo de media móvil ponderada exponencialmente, el cual es un caso específico del modelo de ponderación general visto anteriormente. La principal diferencia es que supone que las ponderaciones disminuyen exponencialmente a lo largo del tiempo y se calcula bajo este siguiente esquema. La interpretación es bien sencilla. Nos dice que la estimación de la volatilidad del día n se calcula como una función de la volatilidad calculada en el día n-1 y el retorno más reciente al cuadrado, ¿no? Entonces, los valores lambda que vemos aquí, si tenemos un valor lambda
mucho más alto, esto va a disminuir el efecto del retorno. Mientras que si tenemos unos lambdas más pequeños, esto van a aumentar el efecto que tienen los retornos en la volatilidad. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Nos dice que se estima que el factor de decaimiento, o es decir, el lambda, en un modelo EUMA es de 0.94 para datos diarios. Además, se estima que la volatilidad diaria es del 1% y que el retorno actual del mercado de valores es del 2%. Nos preguntan cuál es la nueva estimación de volatilidad utilizando el modelo EUMA. Empleando los datos tanto de lambda de 0.94, de 1%, que es la volatilidad diaria, al cuadrado, naturalmente, según nuestro modelo, más 1 menos lambda, es decir, 1 menos 0.94 multiplicado por el retorno, que en este caso es de 2% al cuadrado, tenemos que esta volatilidad al cuadrado es de 0.000118. Calculando la raíz cuadrada de esta varianza, estimamos la volatilidad, la desviación estándar, que asciende a 1.086%, que sería nuestra nueva estimación de la volatilidad empleando el modelo EUMA. Otro de los modelos más populares para estimar la volatilidad es el modelo Garch 1.1. Este modelo no solo incorpora las estimaciones más recientes de la varianza del retorno al cuadrado, sino también que incorpora un factor adicional, que es este nivel promedio de la varianza a largo plazo, representado por W, que se calcula de esta forma. Un factor Y multiplicado por otro factor llamado BL, que es la varianza promedio a largo plazo, que se calcula de esta forma. Ahora bien, el modelo EUMA no es otra cosa que un caso especial de un proceso de volatilidad Garch 1.1, cuyo W va a ser igual a 0, el alfa va a ser igual a 1 menos lambda y el beta va a ser igual a lambda. El modelo Garch 1.1, sin embargo, agrega información a la generada por el modelo EUMA, en el sentido que también asigna una ponderación a la estimación de la varianza promedio de largo plazo, ¿no? Una característica adicional de una estimación Garch 1.1 es que hay una suposición implícita de que la varianza tiende a revertir a un nivel promedio de largo plazo. Veamos ahora el siguiente ejemplo aplicado a un modelo Garch 1.1. Nos dice que los parámetros de un modelo Garch 1.1 son los siguientes. W es igual a este factor, alfa es igual a 0.04, beta es igual a 0.92. Además nos dicen que la volatilidad diaria es del 1%, el retorno actual de mercado de valores es igual al 25%, y nos preguntan cuál es la nueva estimación de la volatilidad utilizando el modelo Garch 1.1 y cuál es el nivel de volatilidad de largo plazo implícito. Empleando todos estos valores en nuestro modelo Garch 1.1, estimamos que la varianza es igual a 0.000111, por ende la volatilidad es igual a la raíz cuadrada de esto, lo cual es 1.054%. Y para calcular la varianza a largo plazo, tomamos en cuenta la varianza de largo plazo ponderada, que es este factor, dividido entre 1 menos alfa menos beta. De esta forma tenemos una varianza que equivale a 0.000075 y la volatilidad no es otra cosa que la raíz cuadrada de esto, lo cual equivale a 0.866%.